Hola, bienvenidos de nuevo a Vidas apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a ver la figura, pues, un tanto desconocida, diría yo, por lo menos en mi país, en España, ya que apenas hay ninguna influencia ¿no? de esta santa. Sin embargo, bueno, curiosamente es patrona de Europa, entre otras cosas, ¿no? Y fundadora de una orden. Por tanto, tuvo mucha repercusión en la época en la que vivió y también posteriormente. Además, se relacionó con las más altas esferas de su época y, bueno, pues vamos a ver algunas pinceladas de su vida, anécdotas y, bueno, pues también, como decíamos, la repercusión que tuvo y el impacto, ¿no? de su vida. En primer lugar, decir que Brígida era hija de una familia bastante noble de la región de Uppland, que se encuentra en Suecia. De hecho, su familia estaba emparentada con el mismísimo rey de Suecia, con lo cual, fijaos, era un personaje de la más alta nobleza. Y bueno, pues a pesar de que bueno, su madre falleció cuando ella tenía 3 años y su padre no se quiso, no se pudo hacer cargo de ella, por lo tanto pasó sus primeros años de infancia con la hermana de su madre, con su tía. Y bueno, aquí bueno, pues fue pasando, como decíamos, su infancia en este ámbito de alta nobleza también, y a los 14 años la casaron contra su voluntad bueno, como eran la mayoría de matrimonios, ¿no? En la inmensa mayoría de matrimonios en esta época medieval, pues obviamente por enlaces territoriales, ¿no? Y políticos, lógicamente, pues la casaron con otro noble llamado Wulf, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí es donde comienza su primera etapa de su vida, que sería la vida de casada, donde tuvo bastante influencia sobre su marido en cuanto a creencias, ya que se trataba de una niña bastante creyente. Y bueno, pues tuvieron un matrimonio bastante feliz y devoto. Tuvieron 8 hijos, 4 hijas y 4 hijos. Y también, curiosamente, una de sus hijas, Santa Catalina de Suecia, fue santa, como ya he dicho. También, bueno, pues, como digo, una curiosidad, ¿no? Que hablaremos probablemente de esta santa también en otro episodio. Bien, pues como decíamos, influyó mucho en esas creencias suyas en su marido y de hecho a lo largo de ese matrimonio pues fueron visitando pues varios lugares, de hecho peregrinaron en concreto a varios sitios y por ejemplo a Santiago, que en ese momento pues si sabéis un poquito sobre el Camino de Santiago, la historia, podemos hablar también de ello en otro episodio, pues era bastante común, ¿no? Que mucha gente peregrinara a estos sitios santos, sobre todo gente pues muy devota. Y en este caso, pues el matrimonio pues iba juntos, ¿no? Iban juntos a estos sitios. Cuando Brígida tenía 40 años, Ulf falleció y lo que hizo fue donar todos sus bienes, bueno, repartió en herencia a sus hijos muchos de sus bienes y el resto lo donó a la caridad y a los pobres. Y viajó a Roma, donde se estableció porque ella es una santa que es mística también y desde muy pequeña había tenido visiones bueno, pues de Cristo y de la Virgen, ¿no? En sus momentos de pasión y con las huellas de la pasión. Y también, bueno, pues había tenido al parecer una visión en la que debía ver al Papa y al Emperador Carlos IV en Roma. Bien, por tanto, se trasladó allí. Lo único que, bueno, también podemos hablar en otro momento para no extendernos más, pero en estos momentos está el famoso cisma de Occidente, donde la Iglesia, si recordáis esta etapa histórica, la Iglesia la sede central de la Iglesia, que siempre históricamente había estado en Roma, se traslada a Aviñón por muchos cambios políticos y presiones del rey de Francia y bueno, pues eso, nombran a un rey, a un papa francés, que el cual pues no es bien recibido en Italia, había ahí un montón de hechos históricos que no me voy a extender mucho, pero para que eso hiciéramos una idea, ¿no? Y son momentos donde también, si recordáis, hay dos, hasta en un momento concreto de la historia llega a haber 3 papas, lo cual es una auténtica locura. Bien, de hecho uno de los 3 es el famoso
para los españoles que le conocemos un poquito más, porque era español, era aragonés, ¿no? Era en realidad, bueno, valenciano, ¿no? De Gandía, pero en realidad era parte del Reino de Aragón, el Papa Luna, ¿no? Famoso Papa Luna, que seguramente a muchos españoles os suene. Bueno, pues este fue uno de los antipapas, ¿no? En la época que hubo 3 papas. Bueno, el caso es que en este momento Brígida viaja a Roma para hablar con el Papa, pero el Papa se encuentra en Aviñón. También podemos conectar con otro personaje histórico que ya hemos visto en otro de los episodios y podéis rescatar si queréis, que es Santa Catalina de Siena, que en este momento también desde Siena lucha mediante cartas, no físicamente, para que el Papa Urbano V vuelva a Roma, a su sede original, que es donde debe estar, ¿no? Entonces es cierto que coincide con este personaje y de hecho se cuenta que coincide también con Catalina de Siena en Roma en algún punto concreto, ¿no? Cuando, cuando ella está por aquí. Bien, pues como decíamos, entonces ella tiene estas visiones de encontrarse con el Papa y con el emperador Carlos IV para fundar una nueva orden. Bueno, el caso es que a pesar de no encontrarse con el Papa así de primeras, ella se establece en Roma confiando en que efectivamente va a tener ese encuentro porque ha tenido esa visión. Finalmente sí que ocurre y bueno, pues se encuentra con Urbano V y tiene bueno, pues esa inquietud de formar esa nueva orden ya que ha tenido esas visiones y tras un periodo en el que bueno, de presión, ¿no? Y de tal, pues el Papa finalmente lo aprueba, aunque no con sus normativas originales, cosa que Santa Brígida no le gusta mucho, pero accede, lógicamente. Es muy curioso porque, de hecho, además, es la primera mujer en la historia que crea una orden religiosa como dual, pero o sea, con un proyecto de orden monástica doble y unificada, y que además se separa del androcentrismo. Androcentrismo hablamos pues que el centro es el hombre. En este caso, el centro es la mujer. Y hay hombres también, o sea, es como que la orden monástica está dividida, ¿no? En hombres y mujeres, y entonces los hombres están al servicio de las mujeres contemplativas que están contemplando. Ese era el diseño que había hecho, ¿no? Hombres que eran, pues podían ser laicos, diáconos, o hermanos diáconos, hermanos laicos o diáconos y presbíteros que están al servicio de las monjas contemplativas de la nueva orden que bautiza como del Santo Salvador y que luego posteriormente se conocerá y se sigue conociendo hoy en día como las religiosas de Santa Brígida, ¿no? Pues digo que es muy curioso que conozcamos tan poco, por lo menos yo, antes de ponerme a investigar un poco, ¿no? Sobre esta mujer y bueno, tan adelantada a su tiempo también y tan curioso y además tan diferente, ¿no? Que en esta época que no solo la Iglesia era androcentrista, sino que, ¿no? En general, cuando normalmente decimos eso, que eran muy machistas o tal, bueno, podemos decir que eran claramente androcentristas, ¿no? O sea, que el centro siempre había sido prácticamente el hombre bueno, que en una mujer así, luchadora y demás, pues es muy curioso que conociéramos tan poco, al menos yo, ¿no? Bueno, pues continuamos un poquito con la historia de Santa Brígida. Como hemos dicho, ha tenido bueno, múltiples visiones desde que era niña, en la que pues ella veía la figura de Cristo, la de la Virgen, y en ellas veía las huellas de la pasión, pero también tuvo varias otras visiones relacionadas con temas de política. En este momento, por esta época, siglo XIV, estalla la Guerra de los 100 años y no acaba hasta el siglo XV. Santa Brígida va a morir antes. Sin embargo, ya tiene una visión del fin de la guerra entre ingleses y franceses y del tratado de paz, ¿no? que se realiza. Todas estas visiones ella las va escribiendo y finalmente se publican en un tomo llamado Revelaciones, ¿vale? Esta mujer, Brígida, permanecerá ya en Roma hasta el final de sus días, aunque es cierto que sí que realiza algunas peregrinaciones, la última de ellas a Tierra Santa, y a la vuelta de este viaje, en el año 1373, había contraído una enfermedad y muere poco después de esta peregrinación.
Sus restos se quedaron allí hasta que finalmente luego se trasladaron a su tierra natal, que era su deseo, a Suecia. Allí se encuentran y se pueden visitar. Y bueno, también una anécdota así también para terminar, ¿no? De Santa Brígida. Se dice que además, bueno, por todas estas experiencias místicas que tuvo y pues que ciertamente tuvo como una relación verdaderamente profunda con Jesucristo, ¿no? Y con Dios. Esto hizo bueno, se cuenta que cada viernes ella se echaba cera ardiendo, fundida, ¿no? En las palmas de las manos para tratar de sentir el, el sufrimiento que sufrió el crucificado, ¿no? Pues nada, como decía, para mí me ha resultado particularmente interesante, espero que a vosotros también, esta santa que además en el siglo XX, el Santo Papa Juan Pablo II, del cual también haremos otro episodio, pues la nombra patrona de Suecia y patrona de Europa. Repito, yo que soy europeo también y apenas conocía a esta santa y sin embargo sí que conocemos más a otras santas como las otras dos patronas de Europa son Santa Catalina de Siena, del cual también ya hemos hablado tanto en este episodio como en otro un poquito más ¿no? De forma extensiva, y Santa Edith Stein, perdonad mi alemán, Edith, aquí la conocemos en español como Edith Stein o Edith Stein, ¿no? Pues quizás se conoce también un poco más siendo una santa que vivió en el siglo XX y en la época del holocausto nazi, que también hablaremos en otro episodio, lo prometo, sobre esta santa que también es muy, muy curiosa. Pero de Santa Brígida yo por lo menos apenas sabía nada, ¿no? Y la verdad es que me ha resultado pues especialmente interesante, ¿no? Y espero que también a vosotros, que es mi objetivo, que os haya interesado un poco su vida, las anécdotas y bueno, pues que seamos conscientes de que también es una de las tres patronas de Europa y fundadora de una orden religiosa, nada más y nada menos, ¿no? Y que se carteaba y se codeaba con las más altas influencias de Europa de su siglo. O sea que para una mujer, pues eso, junto a Catalina de Siena, además, que coincidió, pues no era nada sencillo. Bueno, pues es como lo dicho, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente episodio.